Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, me siento todo raro que aquí hablando solo, pero vamos a ver cómo nos va. Ok, entonces vamos a empezar. Uy, este capítulo, el segundo capítulo de la Fratelli Tutti, es de los capítulos más hermosos que yo he leído del Papa Francisco. El capítulo segundo es una exégesis y una hermenéutica, o sea, un estudio, una explicación llevar esa explicación a nuestra vida hoy y ahora de un pasaje del Evangelio, ¿sí? Ese pasaje del Evangelio, entonces les voy a pedir a todos que lo localicen. Estamos hablando de la página 16, y le voy a pedir a alguno de ustedes que me ayude a leerlo. ¿Quién quiere leer? De pronto, Marcelita, ¿me ayudas? Ya te activo el micrófono. Dame un segundito. Creo que ahí ya te lo activé, si no estoy mal. Listo, Listo. Andresito. ¿Desde dónde quieres? ¿Desde? Si quieres, si quieres, leamos el pasaje, en realidad, ya te digo en qué parte, en la página 16. Sí, dentro del punto 56, solo el pasaje. Exactamente. Listo, muy bien. Un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar, ¿quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron dejándolo por muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre herido y al verlo se conmovió profundamente. Se acercó, le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue 2 monedas de plata y le dijo, cuídalo y si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley respondió, el que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo, tienes que ir y hacer lo mismo. Hasta ahí, palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, entonces vamos a guardar en el corazón eso que hemos escuchado. Y voy a empezar con la primera parte digamos, el numeral 56 del capítulo 2. Se llama Un extraño en el camino. Y el Papa empieza diciendo, todo lo que mencioné en el capítulo anterior es más que una aséptica descripción de la realidad, ya que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón. El Papa Francisco empieza
a hablar aquí de lo que es el cuidar al otro, el cuidar al otro. Vamos a ver un poquitico en la pantalla, les voy a poner los capítulos que tenemos. Estamos viendo el buen samaritano, ¿no es cierto? Aquí para poder estudiar esto, necesitamos, digamos, como siempre, un pedacito, como unas bases importantes. Entonces vamos pues voy a hablarles de esas bases en los próximos 5 minutos. Entonces, lo primero, ¿qué características tiene este relato? ¿Sí? Este relato es un relato del libro de Lucas. Acuérdense que Lucas escribió, fue el tercer evangelio que se escribió. Primero se escribió el evangelio de Marcos, que es digamos, el más antiguo. Después se escribió el evangelio de Mateo, que se escribió más o menos, el de Marcos se escribió más o menos entre el año 60 y 70 después de Cristo. El de Mateo se escribió entre el año 70 y 80 después de Cristo. Y el de Lucas, estos hacen parte de lo que se llaman los evangelios sinópticos, porque de alguna manera, si ustedes se han dado cuenta, hay pasajes que se repiten de un evangelio al otro, ¿no? Y hay relación. Por ejemplo, Marcos, que es el evangelio más antiguo, eh, digamos, el que más repite Mateo. Mateo tomó cosas de Marcos y las escribió en su evangelio, agregó cosas propias de él, ¿sí? Y otras cosas que sacaron de otras fuentes, ¿no es cierto? Otros pasajes que sacaron de otras fuentes. O sea que hay mucho de lo que escribió Marcos, que está también en el Evangelio de Mateo, y también lo mismo pasa con Lucas. Lucas también tomó a Marcos como base, o sea, muchas de las cosas se repiten, o muchos de los pasajes que están en Marcos están en Lucas, y Lucas también toma no solamente a Marcos como fuente, porque Lucas no conoció el Evangelio de Mateo, sino él tomó solamente a Marcos, conoció el de Marcos, y agregó, digamos, otra serie de pasajes que lo llama la teología la fuente Q, que son una serie de dichos y hechos de Jesús. Y además de eso, él también tiene su aporte propio al Evangelio. O sea, él también tiene cosas que no tienen ni Marcos ni Mateo. Y este pasaje, precisamente, es uno de esos. Este pasaje solamente está en el Evangelio de Lucas. Miren, Lucas era un médico que se había criado en Atenas. Él estudió, pues, un griego clásico y escribió en un griego clásico. El Evangelio de Lucas es uno de los que tiene un estilo de escritura literario, pues, bastante elevado. Pero Lucas, digamos que fue uno de los que escribieron los evangelios que no conocieron personalmente a Jesús. O sea, Lucas no conoció personalmente a Jesús. Él lo que escribe del evangelio se lo dijo Pedro y se lo dijo Juan, porque Juan estuvo viviendo mucho tiempo en Éfeso con él. Y adivine quién más vivía en Éfeso con Juan y con Lucas, pues la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María la cogió Juan después de la crucifixión y la llevó a vivir a Éfeso. Allá queda la famosa casa de la Virgen María, ¿no? Cuando hacen las peregrinaciones. Y la Virgen María, de alguna manera, se volvió muy amiga de San Lucas, hasta tal punto que le contó a San Lucas toda la infancia de Jesús. Imagínense, Marcos y Mateo no tienen un detalle tan grande del relato de la infancia de Jesús como Lucas. Eso se debe a que Lucas, o sea, a que la Santísima Virgen María le chismoseó a Lucas todo el evangelio de lo que se llama el evangelio de la infancia de Jesús.
Entonces, eso es importante para que entendamos un poquitico el contexto de lo que estamos leyendo. Entonces, lo primero es que es una parábola exclusiva de Lucas y que probablemente, ¿sí? Lo más probable, digamos que eso no está comprobado, es que esta parábola se la haya contado la misma Virgen María, que ella se la haya escuchado a Jesús y San Lucas la haya transcrito en su evangelio. Eso todavía la hace de una manera todavía más bella esta parábola. En esta parábola hay que, digamos, entender básicamente dos cosas. La primera es que se habla de la palabra misericordia, ¿sí? La palabra misericordia es una palabra que viene del latín, como todas las palabras del latín que les explicaba la clase pasada. eh, Originalmente eso fue sacado del Evangelio, que fue escrito en griego. La palabra misericordia viene de la raíz miserere, que significa miseria o necesidad, y cor cordis, que significa corazón, ¿sí? Digamos que la traducción de misericordia y ese corazón es hacia los demás. Es un enfoque no del corazón biológico, sino del corazón que se abre a los demás, de ese corazón espiritual que tenemos nosotros. Y significa tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. De allá, digamos, ese es el significado de la palabra misericordia. Cuando se escribió la palabra misericordia en el Evangelio bueno, en los Evangelios, se usa una palabra que a mí me llama mucho la atención que viene del griego, ¿no? Esa era en latín, ahora en griego está escrito como splagni somae, ¿sí? Splagni en griego significa dolor, ¿sí? Pero es un dolor completamente desgarrador, digamos, es un dolor que involucra, no es un dolor biológico como tal, sino un dolor de todo el ser. Y somae viene de la raíz soma, que significa cuerpo, y somae es, digamos, la parte más profunda del cuerpo. Entonces, misericordia en el Evangelio en griego está escrito como splagni somae. Esa era la palabra que Jesús mencionaba cuando en el Evangelio se traduce o se escribe la palabra misericordia. Y eso significa entrañas, es un dolor de las entrañas. Entonces Jesús lo que sentía cuando se habla de la misericordia era un dolor en las entrañas. Eh, eh, digamos que ese es como el significado más puro de lo que significa la palabra misericordia en el Nuevo Testamento. Entonces, ya habiendo entendido esto, ya podemos regresar un poco a lo que estábamos leyendo. Ya miramos miramos el pasaje y vamos entonces a mirar qué es lo que el Papa nos dice a través de eso. ¿No es cierto? Ok, entonces, poco después de la narración de la creación, estoy en el numeral 57, de la creación del mundo y del ser humano, la Biblia plantea el desafío de las relaciones humanas entre nosotros. Nosotros vimos en el curso de Fratelli Tutti, estudiamos un poco el Génesis, y en el Génesis estudiamos que en el Génesis del 1 al 11 se revelan las tres principales relaciones que tenemos con el Creador, ¿sí? La primera relación es la relación con Dios, ¿sí? La segunda relación es la relación con el otro, ¿sí? O sea, con nuestro hermano. Y la tercera relación es la relación con la creación, que es la relación con todo lo que Dios ha creado, ¿sí? Que no es de la misma naturaleza humana. Entonces, ahí hicimos una conclusión bien importante que pues yo se las voy a mencionar ahora, pero nosotros para poder llegar a esta conclusión estudiamos el capítulo 1, 2 y 3 del Génesis y llegamos a la conclusión de que
la relación con Dios, ¿sí? Es una relación de absoluta dependencia. Nosotros dependemos de nuestro Creador. O sea, sin Dios no podemos hacer nada, absolutamente nada. Estamos completamente inermes, ¿sí? Y esa relación con Dios tiene una forma de vivirla. Es la forma de vivir nuestra relación con Dios es en obediencia, según nos lo enseña el Génesis. Nosotros tenemos que ser obedientes a Dios y defendiendo esa relación, digamos que estamos de alguna manera conectados con Dios. Bueno, entonces guardan ahí la primera forma de relacionar. La relación con Dios debe ser una relación, es una relación de dependencia absoluta y la debemos vivir en obediencia. Ok, la segunda relación, que es la relación del hombre con el hombre, ¿no es cierto? Esa relación del hombre con el hombre principalmente está tipificada en el momento en que el Señor crea a la mujer. Y ahí en la creación de la mujer, lo que está creando Dios es lo femenino, ¿sí? No está creando como tal el ser biológico mujer o el ser biológico hombre, ¿sí? Digamos sexuado, sino está creando lo femenino y lo masculino. Acuérdense que nosotros todos tenemos algo femenino y algo masculino dentro de nosotros mismos, ¿no es cierto? Las mujeres tienen algo masculino dentro de ellas y nosotros los hombres también tenemos algo femenino dentro de nosotros. Entonces, de eso es que habla el Génesis. Y al identificar la creación de la mujer y al sacar a la mujer o a lo femenino de la costilla de Adán, ¿no es cierto? Lo que está significando es que la mujer o lo femenino, ¿sí? O el hombre o el otro, que es el que está creando, es el yo que me relaciono con un tú, ¿sí? Es una persona con la cual me puedo relacionar, debe tener una relación de igualdad, porque estamos siendo creados exactamente del mismo sitio, ¿no? Estamos creados y digamos que dentro de este relato judío, si quisieran haber dicho que lo femenino era inferior a lo masculino, hubieran sacado a Eva no de una costilla, sino por allá del talón, ¿sí? Pero no, aquí todo lo que está por encima de la cadera, digámoslo así, tiene la misma dignidad. O sea que lo femenino tiene la misma dignidad de lo masculino. Entonces, la relación que el hombre tiene con el otro, con el tú, ¿sí? Sea masculino o sea femenino, es una relación de igualdad, ¿sí? O sea, todos somos iguales, el Señor nos creó a todos con la misma dignidad. Y esa relación, ¿sí? Tiene una forma de vivirla, así como la relación con Dios la debemos vivir en obediencia, la relación con el otro la debemos vivir en fraternidad. Ustedes ya entienden esa palabra por lo que estudiamos en la clase pasada, ¿no es cierto? Y esa relación de fraternidad debe tener, digamos, como dos acentos. Uno es la solidaridad, de lo cual vamos a hablar hoy, y el otro es la justicia. Por eso estamos hablando de estas tres relaciones. Entonces, si yo dependo de Dios y soy obediente de Él, ¿sí? Me relaciono con mi hermano y esa relación es una relación de fraternidad donde hay solidaridad y justicia. Y también me relaciono, y aquí está la tercera parte de la relación, me relaciono con el mundo, o sea, con la creación, y esa relación de la creación la hace en el relato desde que se empiezan a crear todas las criaturas, desde el principio, desde el día 1 hasta el día quinto, que es que se crean todas las criaturas, en el relato. El relato de la creación desde el día 1 hasta el día quinto, para los que no vieron el curso, no quiere decir que Dios creó, o sea, este no es un libro de ciencias donde vamos a mirar que Dios se sentó a crear en el día 1 y terminó en el séptimo y que eso ocurrió tal cual así. No, eso
tiene un significado, y el significado es que Dios todo lo lleva del caos al orden, porque empieza todo en la oscuridad, ¿no es cierto? En el primer versículo del Génesis, y poco a poco se empiezan a crear todas las criaturas, los árboles, el pasto, los ríos, las estrellas, y al final se crea al hombre, y el séptimo día el Señor descansa. Eso quiere decir que Dios lleva todas las cosas del caos al orden, ¿sí? El orden en griego se dice cosmos. Entonces, Dios lleva en la creación todo el mundo del caos al cosmos, del caos al orden. Bueno, esa relación que tenemos con la creación nos la tipifica muy bien también el Génesis, y nos dice que debe ser una relación de respeto. Nosotros debemos respetar a la creación, y ahí parte todo el relato, digamos, que hace el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, ¿sí? Para crear a nuestra, digamos, tener cuidado sobre nuestra casa común. Y esa relación con el otro tiene que ser de respeto, y se debe vivir en responsabilidad. Entonces, un poquitico recapitulando, la relación nosotros tenemos para vivir en este mundo, ¿sí? Tenemos que balancear estas relaciones. Estas relaciones son como una mesa de tres patas. Si falta alguna o no se hace como debe ser, entonces pues la mesa se cae. Entonces, la primera relación, la más importante de todas, es la relación con Dios, la debemos vivir en obediencia. La segunda pata es la relación con los hermanos, que la debemos vivir en fraternidad. Y la tercera pata es la relación con la creación, que la debemos vivir en respeto y responsabilidad. Miren, y el Génesis es tan rico y tan sabio, y es tan revelación de Dios, que si ustedes se ponen a mirar qué es lo que les falta, si les falta alguna de esas relaciones equilibradas de esa manera, su mesa está tambaleando, la mesa de su vida está tambaleando. Entonces yo los invito a que, pues no vamos a profundizar más en esto, pero a que mediten sobre esas tres relaciones. La relación con Dios, yo soy obediente a Dios. ¿Qué es ser obediente a Dios? Hacer lo que Dios me pide. Yo trato a mi hermano como igual, a mi esposa, a mi mujer, a mis hijos, a la empleada del servicio, a los celadores de la entrada. Los trato con solidaridad y procuro la justicia para ellos. Y la tercera, ¿sí? Bueno, no, ahí ya están las tres. Si yo me cuestiono en esas tres relaciones y logro balancearlas y mantenerlas cada una como una pata de esa mesa de mi vida, pues voy a lograr una forma de vivir de acuerdo al querer de Dios. Entonces los invito a que reflexionemos en eso. Que eso es básicamente lo que el Papa Francisco nos habla en esta parte del trasfondo. ¿No es cierto? Él dice, poco después de la narración de la creación del mundo y del ser humano, la Biblia plantea el desafío de las relaciones entre nosotros, que yo ya se las expliqué aquí porque las habíamos visto en el curso pasado, y quiero que los que no vieron el curso anoten muy bien esas tres relaciones, esa forma de efectuar las relaciones. Y en el capítulo cuarto, que es cuando Caín mata a Abel, aparece la relación de responsabilidad con mi familia, ¿sí? Entonces el Papa dice acá, Caín destruye a su hermano Abel, y resuena la pregunta de Dios, ¿dónde está tu hermano Abel? O sea, esa pregunta, si nos la hiciera Dios hoy en día a cada uno de nosotros, a mí Andrés Macías me pregunta
preguntaría, Andrés, ¿y dónde está tu hijo? ¿Has cuidado de él? ¿Lo has acercado a esas tres relaciones que miramos con Dios? ¿Es obediente a Dios? ¿Es una persona que cree que tiene una relación de respeto con sus hermanos y respeta la creación? Andrés, ¿dónde está tu ex esposa? Se perdió porque te la puse y tú no le enseñaste lo que yo te enseño. Andrés, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está tu mamá? ¿Sí? ¿Dónde están tus hermanos? Todo eso es lo que nos pregunta el Señor en este momento. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y el Papa nos dice preciosamente que la respuesta es la misma que frecuentemente damos nosotros. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Y el Papa dice, al preguntar, Dios cuestiona todo tipo de determinismo o fatalismo que pretenda justificar la indiferencia como única respuesta posible. Nos habilita, por el contrario, a crear una cultura diferente que nos oriente a superar las enemistades y oigan esto, y a cuidarnos unos a los otros. Este numeral 57 resume mucho de lo que vimos en el curso pasado y por eso me detuve bastante en él para que las personas que hasta ahora, pues que no vieron el curso, lo puedan entender. Ok, yo creo que con eso más o menos quedó entendido. Más adelante en el numeral 58 él sigue hablando de la escritura, ¿no? Porque es que el Papa Francisco es un tremendo biblista. Dice, el libro de Job acude al hecho de tener un mismo creador. Y digamos que esto era algo de lo que hablaba el Papa Francisco cuando se reunió con el jeque que vimos en la primera clase, ¿no? Él decía, oiga, pero si ustedes tienen un creador y nosotros tenemos un creador y el creador suyo es el mismo creador mío, ¿sí? ¿Por qué no nos unimos alrededor de eso? ¿Sí? Creemos que nos creó el mismo Dios y empecemos a solucionar nuestras diferencias y nuestros problemas, ¿no? A través de eso. Ok, entonces eso es más o menos lo que dice en el numeral 58. Vamos para el numeral 59. Dice, el antiguo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdón que se me prendió acá la alarma, listo ya. Que está en el Levítico 19:18, se entendía ordinariamente como referido a los connacionales. O sea, para el judío, esa mandato que en hebreo se dice Shema Israel, empieza siempre así en hebreo, y es, digamos, el principal anuncio de la religión judía, donde ese amarás a tu prójimo como a ti mismo estaba entendido solamente para los del pueblo de Israel. Y en el Antiguo Testamento se escribe así y digamos que se entiende de esa manera. Pero más adelante, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento, entonces aparece la invitación a no hacer a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Eso está en el libro de Tobías 4:15, dice el Papa. Y un sabio del siglo primero, pues también decía, esto es la ley y los profetas, todo lo demás es comentario. Y al final, ¿sí? En el libro del Siráside, que es el mismo libro de Eclesiastés, se los voy a leer porque pues quería que lo tuviéramos completo. Dice lo siguiente, el hombre se compadece de su prójimo, el Señor de todos los vivientes. Avisa y educa y enseña y guía como pastor a su rebaño. Se complace de los que reciben la corrección y de los que se esfuerzan por cumplir sus mandamientos. Y aquí dice el Papa Francisco, la misericordia de cada persona se extiende a su prójimo, pero la misericordia del Señor alcanza a todos los vivientes. Y eso es lo que dice en este
que les acabo de leer, ¿no es cierto? O sea, Dios es misericordioso, ¿sí? Acuérdense que misericordia es ese dolor de las entrañas, o sea, Él se mete en los zapatos de cada uno. Si hoy fuéramos a traducir misericordia, no lo hubieran traducido en griego, sino en castizo español colombiano, ¿sí? Nosotros en vez de decir misericordia diríamos, se pone en los zapatos de alguien, ¿sí? Eso es como más o menos el tema. Pero ponerse en los zapatos de alguien es vivir lo mismo que vive la persona, ¿no es cierto? Más adelante dice en el numeral 60, traten en todos los demás como ustedes, que traten en todo a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque en esto consiste la ley y los profetas. Eso está en Mateo 7:12. Este llamado a partir del Nuevo Testamento, sobre todo a partir de las cartas de San Pablo, se convierte en un llamado universal, ¿no? San Pablo sacó la fe y la llevó a los confines del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él decía, también dice ahí que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Y eso lo dice en Mateo 5:45 y más adelante dice el Papa, sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es misericordioso. Lucas 6:36. Voy con el numeral 61. Hay una motivación para ampliar el corazón de manera que no excluya al extranjero. Y digamos que eso se ve en el antiguo, acuérdense que yo les dije que originalmente el Shema Israel era para los judíos y era para los judíos, es más, para los judíos del templo, ni siquiera para los judíos de la diáspora, los que estaban por fuera, digamos, los que se fueron de la tierra prometida en todas las invasiones que tuvieron. Y por ejemplo, pues acá el Papa cita que en el mismo Antiguo Testamento, en el Éxodo, hay varias, pero a mí me llama la atención esta del Levítico, dice, si un migrante viene a residir entre ustedes en su tierra, no lo opriman. El migrante residente será para ustedes como el compatriota. Lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto. Y más abajo, eso está en Levítico 19, más abajo dice, en el Nuevo Testamento resuena con fuerza el llamado al amor fraterno. Y arriba, digamos, en lo que les mostré ahorita, el Levítico, es uno de varios textos que el Papa expone ahí, en los cuales ya, digamos que está enseñando que ese amor fraterno, esa misericordia de Dios, no es solamente con el pueblo de Israel y no es solamente con el pueblo de Israel del templo, sino que va más allá, ¿sí? Va al migrante, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, pues el Papa también cita ahí más adelante, quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza, pero quien aborrece a su hermano está y camina en las tinieblas. Está en la primera de Juan. El otro que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Uy, esa aseveración de Juan en la primera carta de Juan es bien interesante. O sea, oigan eso, quien no ama, quien no practica la misericordia, está como muerto. Más adelante dice, quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Acuérdense que en cada uno de nosotros, desde nuestros hermanos que están acá en la clase, hasta la persona que está en la calle, hasta los mismísimos narcotraficantes, hay en ellos la dignidad de Dios, ¿sí? En ellos, así no lo deje uno salir muy a flote, está Dios, o sea, Dios está en nosotros. Y por eso es que en la carta de San Juan se dice, quien no ama a su hermano, ¿eso qué quiere decir? El que no reconoce que la dignidad de Dios está en su hermano, ¿sí? A quien ve, no puede amar
a Dios a quien no ve. O sea, el que no ama a su hermano en realidad no puede amar a Dios. Y entonces eso se convierte en una de las fundamentales piezas del cristianismo, ¿no? Más adelante dice el Papa que aún esta propuesta de amor, pues se puede entender mal, ¿sí? Y él, digamos que dice, ojo, ojo, porque usted puede entender esa propuesta de amor, de amar a todos, de amar a toda la humanidad, a la creación, a Dios y al otro, pero puede tener la tentación, primero, de crear grupos cerrados y aislados. Entonces, el Papa nos advierte acá, ojo, porque este amor de Dios no es un grupo, no es un amor para grupos cerrados y aislados. Por eso nuestra iglesia se llama católica, que significa universal. El amor de la iglesia católica es para todos, ¿sí? Para todos. Pablo exhortaba a sus discípulos a tener caridad. ¿Caridad con quién? Entre ellos y con los otros, con todos los demás. Y en la comunidad de Juan se pedía que los hermanos fueran bien recibidos, incluso los que están de paso. Al amor no le importa si el hermano herido es de ahí o es de allá, porque es amor que rompe las cadenas, que nos, que nos aíslan y separan, teniendo puertas tendiendo puertas, amor que nos permite construir una gran familia, y ahí voy a pasar a la otra página, una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa, amor que sabe de compasión y de dignidad. Ok, vamos entonces el Papa aquí nos dice, bueno, hay un amor a todos, ese amor tiene que ser universal y ojo con que ese amor se vuelva un amor de gueto, un amor de grupos, un amor encerrado, porque el amor tiene un carácter expansivo. Voy a pasar entonces al siguiente numeral, que es el abandono. El Papa dice que en el relato que leímos ahorita, pasaron varias personas al lado de la persona que estaba herida, ¿no es cierto? Eran personas importantes y de alguna manera no tenían el corazón. En el corazón el amor por el bien común, ¿no es cierto? Y el Papa dice que practicar la virtud, digamos, de, o sea, fíjense que los que pasaron ahí eran un sacerdote y eran como personas importantes, se creían como más que los demás. Y el Papa nos llama aquí a practicar la virtud de la sencillez, ser sencillo y humilde. Ojo, la humildad no es ser pendejo, ¿no es cierto? La humildad no es decir sí a todo, ¿no? La humildad es la verdad, decía Santa Teresa. La humildad es la verdad, es ser auténtico, es ser la persona que Dios creó. Practicar la virtud de la sencillez y la humildad nos hace más sensibles. Entonces lo que el Papa dice es que estas personas se creían muy importantes, ¿sí? Y por creerse tan importantes, pues no eran sensibles, ni siquiera miraban así para abajo, sino no, que como que lo atienda a otro, ¿no es cierto? Y una de las cosas que dice el Papa, perder unos minutos para atender al herido, fue una de las cosas que hizo el samaritano en este relato, ¿sí? Él se detuvo, ¿sí? Le dio más que haberlo curado, haberlo llevado a la posada y haberle dicho al posadero que le pagaba todo lo que él necesitara, lo que en realidad le regaló a esta persona, el samaritano al herido fue su tiempo, ¿sí? Y es lo que dice el Papa. Lo que le regaló es el tiempo. Y a nosotros a veces la gente nos pide cosas en la calle y nosotros no le regalamos tiempo. Sino vamos y le decimos, venga, le compro un pancito chino, ¿sí? O venga, a veces lo que más necesitan las personas en el encuentro con el otro, que acuérdese que ese encuentro tiene que ser un encuentro de respeto, ¿no es cierto? Es tiempo de nosotros, ¿no es cierto? Que le dediquemos, que lo reconozcamos,
que lo consideremos digno, ¿no es cierto? El Papa dice ahí al final de ese numeral, dice, sin reconocerlo, lo consideró digno de dedicarle su tiempo. Y nos pregunta en el 64, ¿con quién te identificas? ¿A cuál de ellos te pareces? O sea, nos parecemos a los que pasan mirando y como que no quieren ver. Nos parecemos al herido que estamos heridos y vemos pasar la vida y como que nadie nos ayuda y Dios tampoco. Y el Papa dice acá, digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestra sociedad y de nuestras sociedades desarrolladas. Entonces, una de las cosas importantes que debemos reflexionar con esto que nos llama el Papa en esta parábola, analizando esta parábola, es a que primero le dediquemos tiempo a los otros y segundo, a que esa dedicación de tiempo sea con humildad, con verdad, ¿no es cierto? Y al ser con humildad, con verdad, pues nos va a permitir reconocer, o sea, se nos van a abrir como, que eso lo dice más adelante el Papa, pero me estoy adelantando, se nos van a abrir los ojos para reconocer lo que el Señor quiere de nosotros y así vamos a poder cortar ese analfabetismo, ¿sí? Que tiene hoy nuestra sociedad sobre cuidar y sostener a los más frágiles y débiles, y débiles, ¿no? Hoy en día pareciera que los estuvieran la misma sociedad enterrando, ¿no? Tapando de alguna manera. Como todos estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades, ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba, porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos. Estos son síntomas, oigan esto, estos son síntomas de una sociedad enferma, porque busca construirse de espaldas al dolor. Y en el numeral 67 dice, es un texto que nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero, constructores de un nuevo vínculo social. Con sus gestos, el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Oigan esa belleza. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Ok, con eso entonces estoy en el numeral 66 y terminé como el principal, bueno, perdón, me falta el numeral 67 y 68 para terminar este concepto. Ahí vamos a parar hoy y vamos a abrir las preguntas. La parábola nos muestra con qué iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir de los hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. Miren que el Papa de alguna manera nos está dando la solución al problema que planteó arriba, ¿no es cierto? ¿Cuál es la solución? Es la misericordia, es vivir en misericordia. Dice, el relato no se circunscribe a lo ético-social. O sea, el relato no es un relato político como para decir, oiga, no, tan malos los dirigentes que ni siquiera recogen al herido, sino que más bien revela una característica esencial del ser humano, muchas veces olvidada. Hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. O sea, el Papa nos recuerda acá que amando nos realizamos, que la forma de realizarse es el amor. En estos días en un grupo nos mandaron un video bien bonito donde habla desde el punto de vista biológico de la cualidad curativa del amor. Voy a ponérselos
para que la vean, ¿sí? Donde hay un estudio donde desde el punto de vista biológico se demuestra cómo el amor es curativo y sanador. Y el Papa aquí nos está diciendo eso, ¿no es cierto? No podemos dejar que nadie se quede a un costado de la vida. Eso es dignidad. Ok, entonces, yo ya no voy a hablar más. Qué pena con ustedes. Ahora les toca a ustedes opinar y voy a, para eso, pedirle a Alberto. A ver. Ok, María Claudia, ya te activamos el micrófono. Sí, ahí te veo que tú estás levantando la mano. Ya te lo pongo. Fíjate que yo... Ah, ok, creo que María Claudia se estaba despidiendo, porque creo que se salió. Olguita, tú tienes abierto... Ah, no, acá está María Claudia. Espérate a ver por qué no. Se me cambió aquí tú. Estoy acá como... No sé si Alberto me puede ayudar. Al switchar uno se va. Ok. Ok, ya pueden hacerlo. Mira, María Claudia, activa tu micrófono a ver si ya puedes hacerlo, por favor. Listo, ya quedó activado. Y ya. Listo. No, solamente, o sea, entendido, Andresito, muy linda reflexión, o sea, los que estuvimos en el curso anterior, o sea, entendemos las tres relaciones súper, y muy linda tu reflexión de esta clase. No, eso era lo que quería decir. Ay, muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo, hablar, comentar? Olguita, por ahí vi que abriste tu micrófono. Sí, Andresito, es que me quedé sin internet como durante 20 minutos o 25 minutos, entonces no, qué pesar, me perdí más de la ¿Qué mitad te de la pasó? clase. ¿Se te fue el audio o algo? Se me fue internet, Ah, ok. internet Bueno, tranquila completo. que hoy sí estamos Me grabando. decía, Yo voy a subir la clase, la voy a subir para que la puedan ver los que no vieron, a los que tuvieron problemas. ay, sí, Andresito, por Listo. favor, porque hasta donde vi estaba muy, muy interesante la clase, pues siempre es interesante, pero caramba, es que esto de hoy nos toca la fibra del corazón, ¿no? Y el Señor, la idea es que de Sí, aquí total. nos cuestione, ¿no es cierto? Si no salimos cuestionados, perdimos el tiempo. Bueno, ¿alguien más quiere Exactamente. agregar? Irma, tú Está levantando la mano. puedes abrir el micrófono. ¿Quién más estaba por ahí hablando? Irma. Irma, ¿querías hablar? Pero tiene el micrófono Ah, cerrado. no, Carlos. Carlos Rodríguez también levantó la mano. Claro. Carlitos, listo, ya quedó activado tu micrófono. Andresito, es que yo le quería preguntar, Hablado. ¿cuál es el prójimo más cercano que tenemos nosotros? Por ejemplo, ahora en la pandemia que yo estoy encerrada, que estoy Pues guardadita. muy buena pregunta. Y yo me atrevería a decirte que lo tienes ahí al lado. Muchacho de camisa azul, Carlitos, él es tu prójimo, ¿sí? Él es tu prójimo, es con el que primero tenemos que relacionarnos y Sí. tenemos que practicar todo eso, ¿no? Sí, absolutamente. La empleada, toda la gente que está al servicio de uno. Sí, señor. Ahora sí yo. Sí, sigue Irma. A ver, yo pensaría que después de escuchar todo esto tan maravilloso, Sí. nosotros tenemos un gran compromiso, porque vinimos a eso y mira, tenemos un gran compromiso porque ya entendemos que debemos ser misericordiosos. Muchas veces lo que tú dices, decimos, estamos de afán, no tenemos tiempo, esta persona está tirada, la dejamos, pero la realidad es que después de escuchar esto,
tenemos que tenernos un compromiso con Dios para tratar de ayudar al vecino, en fraternidad. Mira que ahí tú estás resumiendo. El Papa planteó una cantidad de problemas la clase pasada y al principio de esta encíclica plantea otros problemas. Y al final dice, mire, si nosotros actuáramos como el samaritano, estaríamos solucionando la mitad de los problemas. Y espérense porque la otra clase va a estar buenísima, porque el Papa plantea todas las soluciones a todos los problemas que hemos planteado a través de leer con cuidado esta encíclica, o este capítulo de la encíclica. La segunda parte, que la vamos a ver en la próxima clase, es de este mismo capítulo. Entonces los invito a que relean y vuelvan a leer el capítulo y mire, y hagan un ejercicio que es bien bonito. Y es que el Papa pone las citas de otras citas bíblicas a medida que va hablando. Vayan teniendo su Biblia al lado y vayan leyéndola, ¿no es cierto? Bueno, alguien. Ok. Andresito, Sigue, Amparito. Andresito, a mí lo que me salta o las cosas que tenía yo inicialmente cuando levanté la mano era justamente para significar que si Lucas no fue discípulo de Jesús, que toma las cosas o los relatos de Marcos y de Mateo, este me parece que es un relato demasiado como, no sé, como muy de la vida de nuestro Señor, como Él nos hablaba en parábolas. No sé si esta vivencia la tuvo nuestro Señor efectivamente, y Marco y los evangelistas, cómo conocen el camino de Maús, precisamente, perdón, el pasaje del Samaritano. Sí. Entonces, es lo que siento es que si Lucas y la Virgen María se lo cuenta, lo toma de Marcos, no sé, Andresito, esta vivencia de nuestro Señor, si la toma es como una parábola, como él solía hablarles, o es decir, me gustaría que me ayudaras porque Listo, me siento como un poquito. Listo, muy buena la pregunta porque si uno dice, oiga, mira, lo que tenemos que sacar aquí en conclusión es que este relato, primero es una parábola, ¿no es cierto? No es un acontecimiento histórico que haya pasado como tal, porque el Señor dice, es como si no tal cosa, es como comienza la parábola, ¿no? Ahora, Ok, segundo, ahí y no es un acontecimiento histórico, un relato de algo que le haya pasado a Jesús como tal, o por lo menos en la parábola no lo dice. Una parábola. Lo segundo es que esa parábola solamente está en el Evangelio de Lucas, ¿sí? No es propia del Evangelio de Lucas. Y de allá, pues, lo que yo les digo, lo más probable, eso no digamos que no se puede constatar como tal, pero lo más probable es que Lucas hubiera aprendido esta parábola de algo que le contó la Virgen María, ¿sí? Es lo más probable, no es que fuera así como tal, ¿sí? de Porque acuerdo, no, pero de todas maneras la enseñanza es que cala definitivamente, perdón, de la parábola definitivamente es actual, nos enseña, nos aterriza, y lo que nuestro Señor pretendía, o lo que la Virgen pretendió, o lo que Lucas quiso, pues en este momento yo creo que es tan real y conmueve al ser humano al servicio, precisamente. nos aterriza, yo diría, nos cachetea también, ¿no es cierto? Es De acuerdo. tan actual que hoy en día seguimos con los mismos problemas, ¿no? Creo que sí, la insolidaridad del ser humano frente a su hermano es terrible. Y yo creo que efectivamente esta parábola lo que dices tú, nos aterriza, nos pone de frente con esas realidades que en ese momento el ser humano vive.
Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Bueno, Carlitos, ¿nos querías decir algo más? Sí, Andrés, yo creo que la parábola, independiente de las raíces de donde haya salido, es lo que hizo Jesucristo durante su vida. Y yo creo que el planteamiento más grande que le hace a uno, porque esto se ha ido llevando a través de la historia de la humanidad, es cómo empezar o cómo llegar a solidarizarse y convertirse en un buen samaritano. Cómo dar los pasos que realmente quienes nos llamamos cristianos, pues nos lleve a ese alistamiento, que es la parte difícil. Muy bien, estoy completamente de acuerdo. En la siguiente clase, digamos, vamos a mirar cómo aterrizamos un poquitico esto más, ¿no? Cómo lo llevamos más a la vida, porque el Papa Francisco nos ayuda a hacer la hermenéutica de este texto de una manera bien bonita. Sí, que no sea solo la reflexión, sino que haya un mecanismo. Exactamente. Un movimiento de lanzarse uno a tratar, ¿no? Porque no es fácil ser humano. Para nada fácil. Ser cristiano no es fácil, ¿sí? Para ser cristiano hay que ser, como decía el padre Humberto, decía, para ser cristiano hay que ser berraco, ¿sí? Sí, señor. Sí. Ok, ¿alguien más? Bueno, creo que no hay más comentarios, entonces, como ya tenemos que entregar la sala en 5 minuticos, entonces pues les doy las gracias a todos. Muchas gracias por la disciplina, qué pena. Yo creo que de pronto pudimos avanzar un poquito más de esta manera y pues voy a tratar de terminar un poquitico antes para que podamos todavía hacer más reflexiones, ¿no es cierto? Que eso es lo importante de esto. Creo que Catalina, sigue, estás levantando la mano. Es que quiero invitar a todos mis compañeros de hoy en 8 días a la misa de 6 que la vamos a celebrar en agradecimiento por la vida de Andrés. Ay, Entonces, perfecto. de corazón los quiero invitar a todos. Ay, mil Ahí gracias, estaremos, Katica. Katica. Mil gracias. Gracias. Mil María. gracias. Todo el cariño. Ahí estaremos. Ya estaremos. Gracias. Yo si me dejan salir. Era todo lo que quería decir. Mil gracias. Gracias. Pero la podemos seguir por Zoom, ¿no, mi Katica? Por Zoom y por YouTube. Por YouTube o por Zoom, cualquiera de los dos, porque es la misa común y corriente de 6. Sí, porque Cumpleaños, Andresito, Cata. Estamos hablando del 3 de marzo, ¿no? Ok, mi Katica. No, el otro jueves no es 3 ya. No, Cata. Sí. No, el 24. No, estamos a 17. Sí, perdóname, sí. Estamos hablando del 24. 24, sí. 24, ok, perfecto. Discúlpame. Es el cumpleaños de Andrés, mi Katica. Imagínate, un añito más cerca del Señor. Andresito, muchas gracias. Muchas gracias, Katica y Andresito. Gracias. Andrés, la clase de hoy estuvo espectacular. Y muy buena, muy chévere. No dio lugar a preguntas. Y lo que quería saber, que yo como no asistí a la primera clase, ¿dónde consigo el libro? Mira, lo puedes conseguir en Unicentro, en la Librería Nacional. Vale 10,000 pesos. También lo puedes conseguir en la librería que hay al lado de Santa Beatriz, una chiquita en ese centro comercial. También ahí lo puedes conseguir. Sí, porque no lo tengo. Lo venden fácil. Y también, en San Pablo, y en Paulinas.
Las También Paulinas. también se puede bajar por internet. Igual yo puse el PDF en el grupo Sí, está el señor, PDF, ahí entonces lo está. puedes bajar de ahí o bajarlo de la página del Vaticano también, que allá fue donde lo tomé yo. Ah, ya. Bueno, Andresito, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, les mando un abrazo muy grande, nos veremos dentro de 8 días. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Mil Gracias, gracias. Andrés. saludos Muy a amable. Feliz todos. tarde a Gracias todos. a todos. Feliz Bueno, día. chao. Feliz tarde. Hasta luego. Gracias. Andrés, Estuvo maravilloso. Andresito, gracias. Muchas gracias Para a todos, un abrazo. Gracias. Me encantó verlos. Nos vemos en 8 días. toda la Mil operación. gracias, un abrazo para todos. Bueno, No, Lilian. ¿Qué hubo? Lilian, me encantó verte, aunque fue un poquitico. Ok. Es que aquí me da la luz, entonces no me veo.